Muy buenos días nuevamente, amados hermanos. Sean todos bienvenidos en este tiempo. Por la gracia del Señor, nuevamente estamos aquí reunidos como iglesia, como congregación suya. Así que, hermanos, sean todos bienvenidos en este tiempo. Voy a pedir que abra su Biblia en Juan 4, Evangelio según San Juan, capítulo 4. El pasaje que vamos a ver es Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 1 al 42. Es un pasaje extenso, el cual vamos a ver hoy. Así que vamos a hacer todo lo posible de acabarlo en el tiempo que siempre determinamos, que sea la predicación de la palabra del Señor. Juan, capítulo 4, versículo 1. En adelante dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho.
¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos, mas por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por tu palabra. Queremos adentrarnos en ella, ayúdanos Señor a entender y comprender tus verdades. Padre amado, te pido que tú puedas usarme en este tiempo como un instrumento, Señor. Que tu Espíritu Santo dirija mi boca, Señor, para que yo pueda decir todo aquello que tu pueblo necesita, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Perdona nuestros pecados. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos, Señor. Por así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia de Cristo en un lugar inesperado es el título del mensaje de esta mañana. La gracia de Cristo en un lugar inesperado. Como han visto, Juan capítulo 4, versículo 1 al 42 es un pasaje extenso, y no pretendo hacer una predicación exhaustiva viendo punto por punto como lo venimos haciendo siempre, sino que quiero entresacar lo más importante, lo más resaltante de este pasaje. Ahora, a manera de introducción, quisiera mencionarles lo que ha sucedido en los años 40 en el sur de los Estados Unidos. Allá por el año 1940, 42 más o menos, una mujer afroamericana llamada, y ustedes pueden cerciorar esto, una mujer llamada Fannie Lou Hamer. Fannie Lou Hamer intentó, escuche bien, ejercer su derecho constitucional a votar. En ese entonces había una marcada diferencia entre blancos y afroamericanos. Ella quería votar. Por este acto de querer votar, fue despedida de la finca donde trabajaba, fue amenazada de muerte y fue golpeada brutalmente en una cárcel hasta quedar con daños permanentes. La sociedad de su tiempo tenía un lugar asignado para Fannie Lou Hamer, un lugar llamado la invisibilidad y la sumisión. La sociedad tenía un lugar asignado para Fannie. Sin embargo, años más tarde, esa misma mujer se levantó, escuche bien, ante la Convención Nacional Demócrata, y con una voz cargada de verdad y dolor que conmovió a una nación, declaró: estoy enferma y cansada de estar enferma y cansada. Su testimonio ha nacido del lugar más inesperado. Una mujer pobre, una mujer de color y una mujer con poca educación formal se convirtió, escuche bien, en un catalizador imparable para la justicia.
Su historia nos recuerda que las voces que transforman el mundo a menudo surgen no de los centros de poder, sino de los pozos de la exclusión y el desprecio. Cristo siempre ha utilizado personas que la sociedad ningunea, que la sociedad los mira de otra forma. Ahora, de manera similar y en un contexto aún más profundo, el Evangelio de Juan nos presenta a otra mujer cuyo encuentro transformador no ocurrió en el templo de Jerusalén, no ocurrió en un círculo de discípulos, no ocurrió en un momento de reverencia solemne. ¿Sabe dónde sucedió? En el lugar inesperado. Un pozo polvoriento en tierra de samaritanos, a la hora incómoda del calor, con una mujer, escucha bien, con una mujer cuya vida era un fracaso moral ante los ojos de los demás. Despreciada esta mujer ante los ojos de los demás. En este capítulo 4 de Juan, Jesús nos enseña, quiero que presten mucha atención en esto, Jesús nos enseña que la gracia de Dios es como un río subterráneo que irrumpe en la superficie, precisamente donde la tierra parece más árida y también aislada. Jesús generalmente no busca los palacios, sino los pozos. Jesús generalmente no espera a los perfectos, sino que sale al encuentro de estos. El teólogo británico John Stott, y quiero citar nuevamente a Stott como lo hice el domingo anterior, este teólogo captó la esencia cuando escribió sobre la mujer samaritana y dijo lo siguiente: la cruz de Cristo es la prueba suprema de que Dios ama a los indignos e indeseables. La cruz de Cristo es la prueba suprema de que Dios ama a los indignos e indeseables. Stott continúa diciendo, y que su gracia llega a nosotros no a pesar de nuestra desgracia, sino precisamente en ella y a través de ella. Pero este relato nos confronta directamente, queridos hermanos. Porque mientras nosotros pasamos de largo, generalmente Jesús se sienta en el pozo. Nosotros generalmente juzgamos los horarios y las historias de los demás, pero Jesús ve la sed detrás del pecado. Nosotros generalmente construimos templos y debates acalorados, pero Cristo Jesús viene a ofrecer, Él ofrece agua vida en un encuentro personal. La pregunta entonces no es si Dios puede actuar en lugares inesperados, porque de hecho sí lo puede hacer, sino si nosotros estamos dispuestos a reconocer que Él ya está allí, en lugares inesperados de nuestra propia vida y de nuestro alrededor. ¿Qué pozo de vergüenza, fracaso o soledad estás evitando hoy, creyendo que Dios no podría estar allí? Aquel samaritano en tu vida, esa persona, ese grupo, esa situación que desprecias o de la que te distancias, necesitas acercarte sabiendo que es justo allí donde Jesús ya ha ido y te está esperando. Continuarás saqueando aguas de pozos que no sacian, o más bien te atreverás hoy, como esa mujer samaritana, a dejar tu cántaro vacío y correr hacia la ciudad con el testimonio de que has encontrado al que puede saciar toda tu sed. Quiero compartir con ustedes 3 puntos esta mañana con respecto a lo que estamos viendo. El primero, la gracia inesperada encuentra donde otros desprecian. La gracia inesperada encuentra donde otros desprecian. Este pasaje
Y vamos a volver a leer hasta el versículo 9 para que usted pueda tener idea de lo que vamos a desarrollar en este punto. Bueno, el 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hasta ahí. Punto 1. La gracia inesperada encuentra donde otros desprecian. Este pasaje, hermanos, comienza con una anomalía, escuchen bien, anomalía geográfica y cultural. La palabra del Señor dice que era necesario que Jesús pasara por Samaria. Ahora, ¿por qué digo que era una anomalía? Porque para cualquier judío piadoso del primer siglo, esa afirmación era falsa. Lo necesario para un judío normal, tradicional del primer siglo, era evitar precisamente Samaria. Entonces, lo necesario para un judío era evitar Samaria, tomando la ruta más larga. Tomando la ruta más larga, y si usted ve su mapa bíblico, esto se encuentra al este del Jordán. ¿Por qué? Porque para un judío, aún pasar por Samaria era impuro e indigno. Para que usted tenga más o menos una idea, lo voy a poner en un contexto actual. Supongamos que Tarija es un pueblo judío y quiera ir a Santa Cruz. Para este contexto judío, le era mejor para los judíos ir por aquí, por el norte, hacer toda esta ruta: Cochabamba, Oruro, Potosí, después Santa Cruz. Supongamos que Villamontes era Samaria. Entonces, no querían pasar por ahí. Entonces tomaron la ruta más larga generalmente. Entonces, para Jesús era totalmente lo opuesto. La Biblia dice que era necesario que pasara por Samaria. Ahora, la necesidad de Jesús aquí no era más bien geográfica ni topográfica, sino teológica. Es el imperativo de la gracia que lo obliga a transitar por el territorio del desprecio. La exégesis nos muestra que Jesús, cansado de camino, se sienta junto al pozo de Jacob, un lugar cargado de memoria patriarcal, pero ahora convertido en el escenario del nuevo encuentro de Dios con su pueblo. Ahora, la Biblia dice aquí que era la hora sexta, era mediodía, calor del mediodía, y esto no es un detalle casual, queridos hermanos, porque es el horario de quien evita la comunidad, la hora de la vergüenza y del aislamiento. Generalmente a ese horario iban personas despreciadas por la comunidad, en este caso de Sicar, Samaria. Cuando Jesús pide, dame de beber, no es solo una petición física, amados hermanos, es la estrategia divina para iniciar un diálogo. La mujer se sorprende, evidentemente. Le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ahora, su pregunta, en este punto quiero que presten mucha atención. La pregunta de la mujer revela un abismo completo. Aquí hay varios abismos, varios paralelismos, varios huecos. Por ejemplo, el primero, el étnico, judío, samaritano. Luego había otro abismo, el religioso, los adoradores verdaderos judíos y los paganos, que eran los samaritanos. Otra barrera que se suma a lo étnico y religioso era el de género, hombre, mujer. Otro abismo que se suma al étnico, religioso y de género es también el moral.
¿Por qué? Porque aquí hay un rabino, Jesús, que habla con una mujer de mala vida. Entonces, aquí hay varios abismos que se observan. Pero la gracia en Cristo se posiciona deliberadamente en la intersección de todas estas exclusiones. Ahora, vemos aquí en lo teológico una cristología del encuentro contracultural. Jesús no es un rabino estático que espera en la sinagoga a los ya convertidos. No, es el verbo que se cansa, que tiene sed, que se humilla al nivel de necesitar un favor de quien no tiene nada que ofrecerle, porque esta mujer no tenía absolutamente nada que ofrecer a Cristo. Nada. Esto nos demuestra que Él mismo es el favor que el mundo necesita. Su cansancio santifica nuestro agotamiento. Su sed manifiesta su humanidad verdadera para saciar nuestra sed más profunda. Él es la fuente de agua viva, según Juan, este mismo libro, capítulo 7, versículo 38. Él es el verdadero templo, según este mismo libro, capítulo 2, versículo 21. El verdadero adorador, y ahora se presenta como el verbo, como lo he denominado, vecino, que cruza la calle para levantar al herido. La cruz se vislumbra aquí a lo lejos. ¿Por qué? Porque el lugar máximo de desprecio humano, como dice la Biblia, colgado es maldito por Dios, será el lugar donde la gracia encuentre definitivamente al pecador. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Esto nos persuade urgentemente a la iglesia hoy en día con una verdad incómoda. Con demasiada frecuencia, nosotros, el pueblo de la gracia, hemos heredado el desprecio judío más que la compasión de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos trazado muchas veces rutas alternas para evitar territorios samaritanos de nuestra sociedad. Por ejemplo, los barrios marginales. Este barrio en el cual nosotros estamos no tiene una buena reputación. Y decimos, mejor allá en el centro, o mejor en este barrio, que es de la high. ¿Quiénes somos nosotros para limitar eso? Si vamos en busca ya de los convertidos, ¿qué de extraordinario estamos haciendo? Nosotros necesitamos pasar por Samaria y anunciar las buenas nuevas del reino. ¿Entiende lo que le digo, hermano? ¿Soy lo suficientemente claro? Hermanos, nosotros muchas veces hemos heredado la cultura judía y queremos evitar ciertos territorios. Queremos evitar ciertas personas. Y no podemos nosotros hacer tal cosa. Y Cristo ha dejado una enseñanza no solamente con la mujer samaritana, sino también ha dejado una enseñanza con Gadara. ¿Se acuerda el endemoniado de Gadara? Jesús solamente pasó una sola vez en Gadara, o por Gadara. Sanó al endemoniado. Luego el endemoniado fue a anunciar las buenas nuevas que Cristo hizo con él. Dejó un misionero allí. Gadara era una región despreciada. Así que muchas veces nosotros hemos heredado esto. Muchas veces
Queremos evitar no solamente los barrios marginales o personas que ante la sociedad son una escoria, sino que también evitamos las ideologías opuestas. Es cierto que no estamos de acuerdo con la sociedad, con lo que dice la sociedad, pero ¿cómo vamos a alcanzar a la sociedad si los evitamos? Amado hermano, muchas veces no solamente evitamos barrios marginales o ideologías opuestas, sino que también evitamos las personas de dudosa reputación o de una vida desordenada y los tachamos y decimos, no, creo que no es digno. No. Nos sentamos muchas veces cómodos en nuestros pozos congregacionales, esperando que los sedientos vengan a nosotros en nuestro horario y bajo nuestras condiciones. Pero Jesús modela lo contrario. La misión nace cuando la gracia va activamente al lugar de la exclusión social. La gracia se sienta en el polvo de la vergüenza ajena y se hace vulnerable al pedir un vaso de agua. Ahora, amada iglesia, ¿dónde está tu Samaria ahora? ¿Qué personas o qué grupos o qué espacios consideras teológicamente impuros, socialmente incómodos o moralmente perdidos y por tanto lo evitas? La gracia inesperada nos obliga a transitar por estos senderos que el mundo desprecia, estos senderos que para la sociedad son marginales. La gracia inesperada nos obliga a transitar por allí, no para validar el pecado, no para estar de acuerdo con lo que hacen, sino porque es precisamente en ese cruce de camino, en ese pozo de exclusión, donde Cristo ya está esperando, dispuesto a dar nuevamente gracia. Hermanos, dejemos de dar rodeo, dar vueltas. Era necesario, dice la palabra, y por ende, ese debe ser nuestro camino. Es necesario estar entre una sociedad corrompida por el pecado. Si vamos a ser selectivos y si vamos a querer estar cómodos, no estamos entendiendo el verdadero evangelio, porque Dios siempre se ha glorificado con personas a las que el mundo desprecia. Y recuerden que esa posición era la nuestra anteriormente. No nos olvidemos de eso. Esa era nuestra posición anteriormente. Amén, hermanos. No lo noto muy convencido con su amén. El segundo punto: la gracia inesperada revela lo que otros ignoran. La gracia inesperada revela lo que otros ignoran. Fíjense lo que dice en los versículos 10 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo:
Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hasta ahí. La gracia inesperada revela lo que otros ignoran. Ese es el segundo punto. Ahora, la conversación aquí da un giro cuando Jesús, respondiendo la incredulidad de la mujer, declara, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame a beber, tú le pedirías y él te dará agua viva. Ahora, este diálogo muestra un patrón magistral de revelación de la gracia de manera progresiva. La mujer, así como nosotros, aferrada a lo literal, porque le dice, no tienes de dónde sacar, cómo sacar agua. Esto representa la mente natural que no percibe las realidades espirituales. Ahora, Jesús contrasta el agua del pozo que sacia temporalmente y exige esfuerzo repetitivo. Hay que ir una y otra vez. Ahora, el agua viva que Él da se convierte en un manantial interno de vida eterna. Ahora, el término vivo, agua viva, aquí no solo significa fresca, sino que tiene la cualidad de dar vida. Y esto apunta directamente al Espíritu Santo en Juan 7, 38 y 39. Pero la revelación aquí no se detiene en la oferta, debe penetrar en el obstáculo que impide recibirla. Por eso, con una transición aparentemente abrupta, Jesús ordena, ve y llama a tu marido y ven acá. Ahora, ¿qué pasó aquí? Estaban tranquilamente hablando del agua que no sacia y del agua que sacia, pero Cristo le dice, ve y llama a tu marido y ven aquí. Aparentemente aquí hay una transición abrupta, pero esto no es un cambio de tema, hermanos. Es el paso crucial. La mujer responde, no tengo marido. Jesús, con una precisión que desnuda su conocimiento sobrenatural, revela su historia completa y le dice, bien has dicho. Estás diciendo la verdad, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La gracia aquí opera como luz que ilumina la verdad escondida. No sabemos, la revelación bíblica no nos da detalles de qué ha pasado con los demás. No sabemos si se han divorciado, no sabemos si ha quedado viuda. Pero lo que entendemos es que su actual pareja era un concubino suyo, no era su marido. Ahora, lo que estamos viendo aquí no es una denuncia para condenar de parte de Cristo. No. Estamos viendo un diagnóstico para sanar. La mujer, queridos hermanos, intentando desviar la conversación, trasciende esa disputa y revela la esencia. La hora viene
Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, quería entretener o desviar la conversación que inició Jesús. La culminación llega cuando ella menciona al Mesías. Y Jesús se autorrevela y le dice: yo soy el que habla contigo. La gracia inesperada revela capa por capa la sed real de la mujer, su pecado real, la verdadera naturaleza de la adoración y finalmente la identidad real de la que ella habla. Esto nos lleva al corazón de Cristo como revelador por excelencia. Él es el Logos, la palabra que comunica y desvela. Este pasaje se revela primero como el dador del don superior. Yo soy el que te puede dar agua viva, es decir, el Espíritu. Él se revela no solamente como el dador de vida, sino como el profeta que todo lo conoce. Y finalmente Él se revela como el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Ahora, esto nos llama a nosotros, amada iglesia, hoy a evaluar profundamente nuestro ministerio. Muchas veces, en nuestro afán de ser aceptables o por ser aceptables o positivos, ofrecemos un evangelio de consuelo rápido, que solo habla de agua viva, pero evita por temor o por incomodidad la orden de ve y ama a tu marido. Nos conformamos con discutir temas religiosos periféricos sin guiar a las personas a la confrontación amorosa y liberadora con su verdad. Amada iglesia, la gracia de Cristo no es un barniz o no es un maquillaje que trata de cubrir el pecado de las personas. No. Es una luz que revela para sanar. Ahora, tenemos el valor, amados hermanos, impregnados del amor de Cristo y guiados por su Espíritu Santo, de crear espacios donde la verdad personal pueda salir a la luz, no bajo el peso de la condena, sino bajo la esperanza de la redención. Es decir, estamos dispuestos a oír, a confrontar el pecado de otros, o bajo los argumentos de Cristo. Porque muchas veces lo que sucede hoy en día en la iglesia es totalmente lo contrario. Confrontan el pecado, pero sin un amor que viene de Cristo. Y recuerda que amor de Cristo o gracia de Cristo no es estar de acuerdo con el pecado en el cual estás viviendo. La gracia inesperada nos llama a ser agentes de revelación, no de evasión, no de evitarlos. A imitar a Cristo, queridos hermanos, conociendo lo mejor de la mujer, le ofreció lo mejor de sí mismo. Porque solo cuando la verdad de nuestro fracaso encuentra la verdad de su persona, la adoración en espíritu y en verdad, puede brotar realmente. En tercer punto y último, la gracia inesperada transforma a los que otros descartan. La gracia inesperada transforma al que otros descartan. Fíjense lo que dice en los versículos 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Los versículos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La gracia inesperada transforma al que otros descartan. El impacto aquí, hermanos, se manifiesta de forma inmediata y tangible. Dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Ahora, este detalle es profundamente simbólico. El cántaro era el instrumento de aislamiento, el objeto que la ataba al ciclo de saciar una sed física a la que siempre regresaba. Dejarlo allí, dejar ese cántaro allí al mediodía e ir a la ciudad, es el acto visible de una fe que ha encontrado una fuente superior. Ya no necesita ese instrumento porque ha encontrado la provisión permanente. Su vida a la ciudad, al mismo lugar del cual probablemente se escondía, marca la transformación de una persona que ha sido desechada, de una persona que ha sido excluida de las ventajas que gozan los demás, incluso de su trato por ser considerada inferior. Imagínense la reputación de esta mujer. Su mensaje no es una teología pulida aquí. Ella dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Ahora la mujer no oculta su pasado. Paradójicamente lo usa como credencial. Ese era su credencial, su vida misma. La duda inicial de no será el Cristo, cuando ella dijo lo siguiente, o ha dicho anteriormente, refleja una fe que ha venido desarrollándose, pero ha sido auténtica y contagiosa. La gente sale de la ciudad hacia Jesús, impulsado por el testimonio de la mujer que ha sido descartada por años en su ciudad. Los samaritanos declaran a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. La transformación es completa. De la mujer que evitaba a la mensajera que los condujo a la fe, y de una fe basada en el testimonio de otro a una fe fundada en un encuentro real y personal con Cristo. La gracia, aquí, hermanos, no solo la restauró a ella, sino que a través de ella inició un avivamiento en toda una ciudad despreciada. Un pastor decía allá en Paraguay, desarrollando este pasaje y hablando de esta mujer, él dijo una vez: no sabemos quién está sentado a su lado. No sabes quién está a tu lado ahora. No sabes. El Señor lo puede usar tan grandemente que muchas veces uno llega a menospreciar a las personas. Hermanos, esta verdad nos persuade con una fuerza revolucionaria. Con frecuencia nuestra visión de la utilidad del reino está invertida. Buscamos a los capacitados generalmente. Generalmente buscamos a los presentables. Generalmente buscamos a los de historial limpio para todos los roles de liderazgo y quizás de testimonio. Y de manera más sutil permitimos que las personas queden definidas y limitadas
pasado, incluso después de haber encontrado a Cristo. Pero el relato proclama que aquellos que han sido encontrados y revelados por la gracia, en su punto más débil, son a menudo los agentes más poderosos de la transformación en sus círculos de influencia. Amada iglesia, ¿qué cántaros estamos pidiendo a las personas que sigan cargando, marcándoles con su pasado, en lugar de celebrar que lo que han dejado junto al pozo del encuentro ha sido su pasado precisamente? ¿A quienes estamos descartando inconscientemente del testimonio activo porque su historia es muy complicada, su fe muy nueva o su duda es muy visible? La gracia inesperada, hermanos, nos ordena a mirar con los ojos de Cristo. Es cierto, los ojos de Cristo siempre han sido llenos de amor, pero Cristo siempre los ha confrontado por el pecado de cada uno de ellos. Por ejemplo, el hombre que salió de la tumba atado en vendas fue comisionado a ir a sus hermanos, según Juan 20:17. La mujer que lloraba fuera del sepulcro fue la primera en anunciar la resurrección. Amada iglesia, tu testimonio no nace de tu perfección, nace de tu encuentro. Deja que Cristo transforme tu punto de mayor descarte en tu plataforma de proclamación más convincente. Ahora, en conclusión, quiero hacer una conclusión y un llamado a la acción. Tengo 5 minutos ahora. La historia de la mujer samaritana no es solo un relato de lo que Jesús hizo una vez. Es la declaración permanente de cómo actúa la gracia de Dios. Hoy hemos visto que esta gracia inesperada busca en los lugares que nosotros evitamos, revela lo que nosotros ignoramos o encubrimos y transforma a quienes nosotros descartamos. El pozo ahí de Sícar, en Samaria, se erige como un monumento al método divino, el cual es lo siguiente: Dios no espera que sanes para acercarte, sino que se acerca para sanarte. Nuevamente, Dios no espera que sanes para acercarte, sino que se acerca para sanarte. Dios no quiere que resuelvas tus debates teológicos para encontrarlo, porque Él es la verdad que resuelve todo debate. Hermanos, esta gracia nos confronta hoy con una pregunta ineludible: ¿en qué pozo de tu vida está Jesús sentado esperándote que tú te empeñas en evitar? Él ya está ahí, en ese lugar de tu historia que prefieres no mencionar, en esa relación rota que das por perdida, en esa área de tu carácter que has decidido esconder, en ese samaritano personal a quien desprecias en tu corazón. Él ya está allí, Él te conoce. Deja de dar el rodeo, deja de cargar el cántaro pesado de tu propio esfuerzo y también de vergüenza. Acércate a Él, acércate a Cristo. Así como estás, cansado quizás, sediento como estás, y permite que la conversación que tanto temes sea el comienzo de tu liberación. Pero la confrontación no termina ahí, hermanos. ¿A qué pozo te está llamando a ir y sentarte? ¿A qué persona, a qué grupo, a qué realidad social de tu cultura, de tu iglesia
o tu corazón han marginado y despreciado, te está enviando Jesús con la misma necesidad intencional con la que Él fue a Samaria. Nuestro llamado no es a tener todas las respuestas, evidentemente, sino a ser como Cristo un puente de gracia, un instrumento de gracia. Tu testimonio no necesita ser impecable, solo auténtico, porque jamás vamos a llegar a la perfección, pero sí necesita ser un testimonio auténtico. Así como sos aquí dentro, tiene que ser allá afuera. Solamente necesitas eso. Tu historia de encuentro con la gracia, querido hermano, con toda su verdad, es el instrumento más poderoso que Dios quiere usar para saciar la sed de otros. No salgas, hermano, de este lugar hojeando las páginas de una historia antigua y ajena. Sal de este lugar con la convicción de que el mismo Jesús que trastornó ese lugar llamado Sícar, quiere trastornar en el buen sentido de la palabra tu rutina, tu comodidad y tu mundo a través de ti. Su gracia es inesperada. Que tu obediencia y tu testimonio también lo sean. Deja tu cántaro, corre a tu ciudad y habla de aquel que conociste en el lugar donde solo esperabas encontrarte con tu propia vergüenza, porque Él verdaderamente es el Salvador del mundo y su gracia siempre llega a donde menos lo esperamos para hacer lo que nosotros nunca podríamos imaginar. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar esta parte. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos perdones, porque muchas veces hemos actuado, y hablo de manera personal y también de manera colectiva, hemos actuado de manera opuesta a lo que tú has establecido, Señor. Perdónanos, Señor, por quizás marginar, desechar o pensar mal de algún grupo de personas, de algún barrio, de alguna ciudad, de la sociedad misma, Señor, sabiendo que todos ellos están fuera de ti. Perdónanos, Señor, por las intenciones negativas y malas que hemos tenido, y ayúdanos, Señor, mediante el poder de tu Espíritu Santo a ser como Cristo, tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a no mirar lo que muchas veces tenemos en nosotros. Ayúdanos, Señor, a mirar a tu Hijo Jesucristo. Que tu iglesia sea un testimonio vivo, visible en este lugar. Aquí nos has puesto, Señor, y es por esa razón que necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para que más personas lleguen al conocimiento de la verdad. Perdona, Señor, nuestras faltas y ayúdanos, Señor. Aviva tu iglesia. Oro así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedir al hermano